Para nosotros es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. La verdad les agradecemos el tiempo que ustedes dedican para conocer el tema de carbón. Hoy nos acompaña el gerente de generación de GENSA, el ingeniero Alberto Ríos Cañas, el ingeniero Gonzalo Áquer, es el líder de la central, ya ustedes lo conocen, y el ingeniero José Humberto Arias, él es el director ejecutivo del área de interventoría de carbón. También nos acompaña el director nacional de comunicaciones de GENSA, el doctor Julián Castro Contreras, quien les va a explicar brevemente, pues para los que no conocen, la razón de ser de GENSA, y posteriormente ya le damos la palabra al ingeniero Alberos, quien nos va a presentar oficialmente el tema de las propuestas de carbón de la solicitud pública de oferta de carbón. Entonces los dejo con Julián Castro Contreras. Buenos días. Lo que les decían ahí, muchas gracias por la asistencia. Para nosotros es muy importante contar con los medios de comunicación en procesos tan importantes como este. Con algunos habíamos tenido la oportunidad de interactuar, con otras personas apenas los estoy conociendo. La verdad es que primero quiero hacer un recuento de qué es GENSA, para que el ingeniero Alberto y el ingeniero Gonzalo me colaboren. La dinámica de la reunión no va a ser formal, no va a ser una exposición, porque ya les vamos a explicar por qué. Es un tema muy técnico. Las exposiciones se hicieron en el día de ayer a los productores de carbón, se hizo la socialización del tema. Con ustedes lo que queremos es contarles en qué va el proceso, cómo lo hemos hecho, pero digamos que la explicación técnica pues ya la damos a las personas que están directamente relacionadas con el proceso, que son los productores de carbón. Entonces la reunión va a ser muy informal. Si ustedes necesitan hacer una pregunta, bien puede levanten la mano. Tengan la seguridad que sí, no se preocupe. Vamos a tratar de desarrollar la reunión de manera que ustedes salgan con la información pertinente. Entonces, si quieren, de una vez vamos grabando para que el ingeniero Albeiro vaya respondiendo las preguntas que ustedes quieran. ¿Okay? Antes les quiero decir que GENSA es una empresa del Estado con mayoría accionaria de la Nación a través del Ministerio de Hacienda. El 93.19% es dueño de la Nación. Nosotros llegamos a Boyacá en el año 2005 por orden del Gobierno Nacional. Se estaba haciendo una reestructuración de la empresa de energía de Boyacá y GENSA termina siendo el dueño del activo de Termopay. Pero entonces nosotros llegamos aquí es porque el Gobierno Nacional lo hace. De ahí para acá pues hemos hecho algunas acciones e inversiones cuantiosas en el mantenimiento de esa central. La central hoy en día funciona muy bien en términos de que tenemos una unidad. El año pasado muchos de ustedes nos acompañaron a celebrar los 50 años de la unidad 1, 50 años de una unidad que es la única en el mundo de esas características, la única en el mundo que funciona todavía y funciona, digamos, muy buenos días. Digamos que funciona en términos relativamente positivos. Las otras dos unidades pues también tienen ya sus años, en el año 65 y en el año 70. Entonces es una tecnología que hemos tratado de mantener, que ha hecho GENSA grandes esfuerzos por mantenerla. Ya en términos, digamos, de GENSA es una empresa con sede principal en la ciudad de Manizales. Somos una empresa del sector energético, gestión energética, ya sea nuestro direccionamiento lo traza el Ministerio de Minas. El Ministerio de Minas traza nuestro accionar. Dentro de la experiencia que tenemos, nosotros construimos una hidroeléctrica en el oriente de Caldas, que hoy en día es de propiedad de ISAGEN, que es Miel 1, una hidroeléctrica que en su momento costó $700 millones y con una capacidad de 390 megas de capacidad instalada. Entonces somos una empresa de muchos años, tenemos 20 años en el sector. Entonces ese es en términos generales lo que es GENSA. Lo que estamos haciendo ahora es un proceso de solicitud pública de carbón, de compra de carbón, para funcionar en un periodo de tiempo, que eso es lo que les va a explicar el ingeniero Albeiro. Entonces, nosotros tenemos dentro de nuestra estructura organizacional, tenemos un presidente y unos gerentes de área. El ingeniero Albeiro es el gerente del área de generación, digamos que es el que maneja todo el tema aquí en Termopay. Entonces, él les va a hacer la introducción de qué es la solicitud pública, para qué la hicimos, y si ustedes van teniendo preguntas, entonces vamos a interactuar. Muy buenos días, bueno, ante todo gracias por la asistencia. Digamos, dentro de un proceso que hemos definido... Qué pena, ¿ustedes se escuchan bien o hay necesidad que utilicemos el micrófono? Dentro de un proceso que hemos tratado de verificar, un proceso que fue exitoso y el cual ustedes muy gentilmente nos acompañaron el año pasado. Ustedes recordarán que habíamos hablado en una rueda de prensa similar que lo que estábamos haciendo con un proceso licitatorio para adquirir cerca de 600.000 toneladas de carbón en ese entonces, lo pretendíamos marcar como una especie de laboratorio, como una especie de prototipo de un nuevo proyecto de solicitud pública para compra de carbón
en el cual estaban interviniendo de manera directa no solo los actores que, digamos, rigen la relación contractual, es decir, piensan como compradores los productores, como proveedores del carbón, sino que también estábamos recibiendo retroalimentación de actores importantes, en su momento el Viceministerio de Minas, la Procuraduría General de la Nación, que es un acompañamiento preventivo, y los miembros de junta directiva que intervienen en el Ministerio, específicamente del ramo, el Ministerio de Minas y Energía. Digamos que entre todos sus actores y con una veeduría que se nombró por parte de algunos representantes de zonas productoras de carbón de Boyacá, iniciamos un proceso tendiente a adquirir ese carbón y habíamos definido previamente en las reglas de juego que las considerábamos previas a lo que es la gran solicitud que hoy nos convoca. En ese entonces decíamos que la idea era, con ese documento que se estructuraba, poder mirar cómo avanzaba la ejecución de los contratos, hacer algunos afinamientos y sacar el proceso definitivo como lo estamos haciendo hoy. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo es repitiendo experiencias que fueron exitosas. Experiencias que fueron exitosas, experiencias que fueron exitosas y que propenden básicamente en unos aspectos generales a proteger al productor primario. Como ustedes recordarán, una polémica fuerte hace un tiempo atrás en torno hacia la actividad de los comercializadores o de los intermediarios en la cadena de carbón estaba siendo la adecuada o si eso estaba generando distorsiones que atentaran contra la sostenibilidad de las operaciones mineras. Eso es una controversia fuerte. Ahí hay unos elementos muy complejos. Primero, porque en el Código de Minas la actividad de intermediación es una actividad legal, es una actividad lícita, que no está, digamos, sesgada, que no está limitada. Y de otro lado está el interés de GENSA de propender porque realmente la señal económica le llegue directamente a quien produzca el carbón, a quien pone la mano de obra y extrae físicamente el carbón, es decir, a los productores primarios que son los mineros. En ese entonces aclarábamos mucho que gran parte de la incursión de los intermediarios se origina por problemas internos entre el gremio productor. ¿Qué tipo de problemas? Comentábamos también. Cuando ellos ven la posibilidad de vender el carbón 1.000, 2.000 pesos por encima de la señal de un contrato de largo plazo que tiene GENSA, caían en la tentación de ceder esos contratos a intermediarios para liberar su capacidad y poder entrar a vender ese excedente en otro mercado. Entonces pasaban de ser productores que estaban entregando su carbón a la empresa a volverse intermediarios. Por esa vía, a través de la vía de cesión de contratos, fue que ingresaron tantos intermediarios y esto llegó a generarse a un total que efectivamente se estaba atentando contra la sostenibilidad de los productores primarios. A eso también le sumamos una práctica que ayer estábamos lloviendo sobre el tema, una práctica que es algo así como una especie de transfugismo de títulos, donde se prestan los títulos para que un oferente diferente al productor, diferente al titular, presente propuestas a través de lo que llamábamos unos famosos poderes. Entonces teníamos una cantidad de comercializadores que a través de unos poderes de titulares mineros estaban soportando una oferta, pero realmente el carbón en últimas lo estaba ingresando de los procesos productivos a los cuales en teoría contractualmente estaban amarrados. Esos dos malos, por ejemplo, que generaron muchas discrepancias, muchas discordias entre el gremio productor y nosotros, fueron los que tratamos, digamos, de cerrar en estos nuevos capítulos de contratación. Entonces, ¿qué medidas remediales hemos tomado y los que queremos compartir con ustedes? La primera medida es que seguimos manteniendo la política entonces del proceso pasado de que no vamos a permitir la participación de productores que vengan amparados en poderes. Aquí solamente va a participar aquel titular minero que venga directamente con su producto, con la mina que tiene en su proceso, en su etapa de explotación, con su licencia ambiental y con sus, digamos, requisitos técnico-legales acordes a la normatividad vigente. Entonces, primer cierre al gran mal que tuvimos de los intermediarios. No vamos a permitir propuestas de productores, comercializadores o quien venga en la calidad que venga de la cadena del carbón que no sea un titular minero. Entonces, prohibido los poderes. Primer, digamos, paso grande. Segunda decisión importante en este proceso que en la ONU no se tuvo en cuenta porque repito, era como una especie de laboratorio. No vamos a permitir las sesiones de los contratos.
Ese es un término que, a pesar de que está consagrado en la legislación colombiana, fue una figura de la cual se abusó mucho en esta ejecución de contratos durante la vida que lleva Gensa aquí en acá, como lo recordaba el doctor Castro, ya va para 9 años, ahora aquí desde el año 2005, algo más de 9 años. La cesión de los contratos es una figura de la cual se abusó, entonces, vuelvo y repito, simplemente alguien le dio la oportunidad de ofrecer su producto, quería tener su capacidad para participar en otro proceso y le cedía el contrato a cualquiera. En este momento esa condición quedó eliminada. Nosotros en los pliegos de condiciones que socializamos con el reino productor quedó claramente establecido que únicamente le la cesión cuando esté soportada en un evento de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente soportada, o cuando medie una actuación administrativa de una autoridad competente, llámese un Puerto Boyacá, llámese una autoridad ambiental, etcétera, que entre a través de un acto administrativo a generar cualquier restricción sobre una unidad minera operativa. Son las únicas condiciones que quedaron habilitadas en el pliego de condiciones para que se haga una cesión del contrato. Con eso pensamos que estamos cerrando el camino casi en el 90% a esas prácticas que le generaron tanto mal a esta relación entre Gensa y los productores de carbón. Otras medidas que se van a mantener y que fueron, digamos, compromisos del proceso pasado, tienen que ver con cuál es la capacidad real de producción de cada unidad productiva. Ese es un tema bien complejo. Obviamente, cada productor quiere tratar de sustentar que tiene una capacidad de producción muy por encima de la que realmente tiene. Y eso es un peligro porque en la medida en que nosotros aceptemos esa condición, ese productor va a pasar a ser comercializador, porque realmente no va a tener la condición ni la infraestructura ni el número de personal suficiente ni la tecnología o la mano de obra para poder sacar esas toneladas de carbón que se convirtió. Entonces, en última, solamente va a entregar de su proceso productivo una parte y lo otro lo va a tratar de comercializar en detrimento de los otros productores que pudieron haber tenido cupo realmente como productores. Esa es una cosa que queremos evitar. Ahí también hay unas discusiones muy complejas, pero creo que por fortuna nosotros estamos de acuerdo entre nosotros. Y básicamente lo que estamos manejando es que la capacidad real de producción la vamos a medir con base en la información que ellos tienen, pero también con base en la información que nosotros hemos recopilado a lo largo de estos 9 años, con información de las visitas técnicas en sitio que ha hecho la interventoría, donde estamos verificando básicamente cuál es la capacidad real de producción y contrastada con una cosa que es una solicitud del mismo medio productor. Hombre, miremos a ver si los productores de carbón en las planillas de seguridad social tienen realmente afiliados mineros. ¿Cómo sabemos eso? Mirando cuáles realmente están afiliados en un régimen de nivel 5, de alto riesgo, de personal que está metido en su labor. Entonces, mirando cuánto es el promedio de trabajadores que tienen afiliados en ese nivel, podemos contrastar la información que ellos tienen, la información que recauda la interventoría, las visitas en terreno y lo afinamos con el número de mineros que realmente tienen afiliados. Entonces ahí sí podemos decir que tenemos una aproximación muy real a lo que es la capacidad de producción de cada oferente. A eso le vamos a restar, también una regla de juego que pusimos en el proceso pasado, le vamos a restar los compromisos de entrega futuros que tengan con otras empresas, porque aquí hay productores que le están entregando carbón, por ejemplo, a la CIPA, a la Gensa, ¿cierto? Entonces, esos compromisos de carbón que están soportados con los mismos títulos, porque nos están haciendo oferta a nosotros, tienen que ser descontados por lo mismo, porque si el señor produce 100 toneladas día de mes y tiene comprometidas 50 y nos va a ofertar las 100, pues obviamente va a encargar de intermediar 50 y lo que no queremos es precisamente eso. Entonces, le vamos a restar a la capacidad real de producción que tengan los compromisos de venta que tenga soportados con esos mismos títulos mineros, de tal manera que lo que compromete la oferta es lo que realmente puede producir. Con eso, básicamente, lo que estamos limitando es el ingreso también por esa vía de comercializadores que en últimas terminan trayendo carbón, que muchas veces difícil hacer la trazabilidad, pero que entran amarrados contractualmente por un código y eso genera también un problema de regalías. Acordémonos que ese es un tema delicado porque son, digamos, los recursos con que cuentan los municipios productores para sus desarrollos y nosotros lo que menos queremos es que comiencen a traer carbón en unos sitios y las regalías a grabarse para otros sitios diferentes. Entonces, digamos que por esa vía pensamos que también hemos hecho un gran cierre de esas prácticas no muy ortodoxas y el tema de regalías también en beneficio de los municipios productores se va mejorando. Otros cambios también significativos que estamos introduciendo aquí. Vamos a manejar con mucha prudencia
lo que tiene que ver el tema de las ofertas por fuera de la jurisdicción de Boyacá. Ese es un tema complejo, pero igual nosotros, amparados en la facultad que nos asiste como empresa de servicios públicos, que los actos y contratos se rigen por el derecho privado, nosotros no manejamos ley 80, nosotros somos una empresa EPC, regidos por una ley especial, que es la ley 142 de servicios públicos y la ley 143, la ley eléctrica. Nosotros tenemos una connotación especial, independiente de que el 93% de la compañía sea de propiedad del Estado colombiano a través del Ministerio de Hacienda. Nosotros, actos y contratos, no regimos por el derecho privado. Entonces, en base a la libre autonomía de la voluntad del que está contratando, vamos a restringir que la oferta sea para titulares mineros ubicados únicamente en la jurisdicción del departamento de Boyacá. Eso tiene dos explicaciones. Una, queremos proteger el hecho de que la planta está en Boyacá, la planta está en Paipa, entonces eso tiene que generar y irradiar los beneficios económicos en la compra del carbón y en muchas cosas que se hacen en la región. No tiene sentido que si la planta está aquí no estemos trayendo el carbón de Cundinamarca, por ejemplo, ¿cierto? Pero de otro lado también tiene un sentido que va amarrado al hecho de evitar que se haga transfugismo también de ese carbón. ¿Qué estaba pasando? Teníamos ofertas que venían de títulos muy lejanos, algunos ubicados en Cundinamarca, digamos en sus límites, y el costo del transporte de esa tonelada hasta la central no les daba. Entonces, ¿qué hacían? Caían en la tentación de no traer el carbón de sus minas y no tratar de comercializarlo aquí, y estaba generando también una distorsión en el tema de la intermediación. Muchas veces por unas prácticas complejas, porque en la medida en que el productor no tenía salida de su carbón, pues tenía que vender al intermediario al precio que le quisiera pagar, y muchas veces fiar. Ese tipo de situaciones son las que generaron, repito, tantas confrontaciones en el pasado, y es lo que tenemos, digamos, ir limpiando a través de esos últimos procesos. Haciendo una salvedad, y es que desde el inicio, desde el año 2007, de pronto cuando se hizo la primera licitación grande de carbón, con Gensa, ya lo vemos al frente de las termopaipas, todas fueron orientadas a productores primarios, pero recordemos que hay un tema complejo cuando muchos de los productores, sobre todo de paipa, no se quisieron presentar a la licitación aludiendo que el precio no les servía. Sin embargo, el precio de esta licitación es básicamente el mismo de esa época, porque lo estructurado de esa manera, indexado con unas reglas del juego que hemos ido cubriendo con el mismo productor. ¿Cuáles son las reglas de juego de indexación del valor en el tiempo? Porque no nos interesa que se quede el productor.Nosotros sabemos que la actividad de extracción de carbón en la región es muy artesanal y que dentro del costo de producción de una tonelada de coca mina, la mano de obra pesa casi el 65%. Entonces, siendo conscientes de que la mano de obra pesa tanto, nosotros seríamos, digamos, irracionales si pretendiéramos que los contratos pasen de un año a año únicamente indexados con la inflación, con el IPC, porque sabemos que la mano de obra normalmente no crece con el IPC. Normalmente el gobierno decreta el incremento del salario mínimo IPC más unos puntos. Si nosotros no reconocemos esos puntos adicionales, el contrato se va acordando en valor en el tiempo, y entonces la tarifa que nosotros hemos establecido de venta no va a ser competitiva y va a tener tanto de la sostenibilidad de los mineros. Entonces, la primera regla que tenemos establecida es que nosotros indexamos los costos de producción de un año a año con el mayor valor entre el IPC y el costo de la mano de obra que reproducía, de tal manera que el contrato no se resalta. Hay otra componente dura en el tema de los costos de producción de época de mina que tiene que ver con el transporte. También somos conscientes que el transporte no necesariamente crece con la inflación. Hay unos indicadores especiales que miden cuál es el costo real del transporte, que afecta mucho. Por darles ejemplos, transportar una tonelada de carbón puede costar en promedio entre 20 y 25.000 pesos, y si se está pagando 101, pues estamos hablando de que algo más del 20% está quedando en el transporte. Entonces, si nosotros dejamos colgar ese señal de transporte, atentamos igual contra el tema de la viabilidad del productor. Entonces, lo que tenemos establecido es que si el costo del transporte sube por encima de la inflación, lo tenemos en cuenta para que no se resalga. Y un tema complejo también es la regalía. La regalía es algo que para nosotros tiene que ser un pastudo, es decir, eso es simplemente algo que le tenemos que reconocer al productor de tal manera que no afecte su rentabilidad. Entonces, la regalía que decreta la UME con los cálculos que hace, si puso 1.000 o 2.000 pesos por tonelada, eso reconocemos en la compra, ¿sí? De tal manera que no afecte al productor final. De los contratos se indexan año a año con esa metodología de tal manera que no se vuelve la cadena del tiempo y digamos que pueda ser una tasa competitiva. En este momento, por ejemplo, podemos decir, y lo pueden confrontar ustedes, que estamos pagando la mejor tarifa de compra de carbón de toda la región en este momento.
Estamos pagando por encima de lo que está pagando Holcim, por encima de lo que están pagando las cementeras. Tenemos una tarifa muy buena. Y eso también explica el porqué del apetito por este proceso de licitación o por esta solicitud pública de ofertas. Ayer teníamos, yo creo que más de 400 personas asistieron a la presentación de los pliegos. Tuvo la presentación que rompió récord. La del año pasado ha sido muy nutrida, fueron algo más de 250 personas. En esta presentación batimos récord y esperamos celebrar no menos de 200 contratos según lo que hemos visto. Entonces digamos que es un proceso que se vuelve interesante porque la tarifa en este momento frente a la final de mercado, la tarifa debe ser muy competitiva. Cosas entonces, digamos, particularidades del proceso de solicitud pública de ofertas. Básicamente nosotros vamos a comprar el carbón que requerimos para operar desde diciembre del año 2014 hasta el mes de julio del año 2018. ¿Por qué no compramos todo el 2018? Básicamente por un tema presupuestario. Esta empresa, por ser de propiedad alta de la nación, maneja una restricción en su presupuesto, no es autónoma, como desafortunadamente, sino que está sometida al presupuesto público. Y en el presupuesto público, uno para poder comprometer la empresa en un pago, en este caso para comprar un carbón, tiene que tener una cosa que se llama autorización de vigencias futuras, y esas vigencias futuras no las exige el Ministerio de Hacienda, sino hasta la vigencia del presidente que está en curso, lo que se llama una vigencia futura ordinaria. Las vigencias futuras extraordinarias, que son las que le otorgan a uno para que comprometa presupuesto por encima del mandato del actual presidente, tienen que tener una condición particular, y es que tiene que ser declarada de importancia estratégica nacional. Y la compra de carbón para la Termopaique, pues obviamente no va a tener esa connotación. Entonces, por eso, básicamente, por tema presupuestal, solamente compramos carbón hasta donde tenemos autorización de vigencia futura, es decir, hasta julio de 2018, en el entendido en que agosto de 2018 hay cambio y habrá nuevo mandatario en Colombia. Entonces, vamos a comprar hasta julio. ¿Cuántas cantidades vamos a comprar? Entonces, vamos a comprar 3.615.000 toneladas. ¿Cómo están repartidas esas 3.615.000 toneladas? 615.000 toneladas. Ese es el dato, César. ¿Cómo están repartidas esas 3.615.000 toneladas? Están repartidas en dos modalidades de contratación que también las hemos venido dominando por el gremio productor hace años. Hay un carbón que es el que realmente uno sabe que va a quemar la planta, que básicamente lo calculamos con una expectativa de qué tantas horas de generación va a tener la planta, y eso va amarrado a si va a haber un fenómeno de brillo, a si va a haber un fenómeno de niña, a si va a haber una alteración del régimen de lluvias, etc. A si hay gas en el país para generar, en la medida en que haya gas, pues entonces las térmicas entre carbón y gas reparten la generación. Si no hay gas para generar, la térmica aumenta su participación, etc. Entonces digamos que con base en esas proyecciones hacemos un modelamiento de cómo operaría la planta, y eso nos está dando que en la modalidad pague lo contratado, que es el carbón que compramos para que efectivamente se quede, vamos a requerir 2.884.000 toneladas. 2.884.000 toneladas. Las restantes, las 731.000 toneladas restantes, se van a comprar en una modalidad que se llama de opciones. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Gensa le paga al productor primario una especie de disponibilidad de carbono. Le paga una prima, tantos pesos por cada tonelada, para que cuando Gensa lo requiera, porque a su vez el sistema eléctrico requirió en mayor proporción a Gensa, le haga una efectiva esa acción. Entonces es pagar una prima para que Gensa adquiera el derecho sobre el carbón, pero no la obligación de comprarlo. Entonces es como una especie de pagar algo porque lo tengan disponible. Si llega a suceder, como muchas veces ha pasado, que en el transcurso de un año normal se presenta un régimen de lluvias, digamos, bajo, el país comienza a calentarse y no hay agua para generar con plantas hidráulicas, obviamente las plantas térmicas incrementan su capacidad de generación.